Y volvieron a fase 3, ¿eh? Claro, mucha preocupación. Vos lo decías al comienzo, más allá de la cantidad de casos, estas cepas que son más complicadas y además sin contacto estrecho, sin haber viajado al exterior. Exactamente, que eso es lo que más sorprende, ¿no? Esta situación que se ha dado, se habla ya obviamente de una circulación comunitaria de las nuevas cepas. Vamos a conversar con Andrés Pellegrini, que es periodista de esta localidad de Olavarría. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, Andrés. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo todo esto allí en Olavarría. Bueno, realmente preocupa, ¿no?, la situación que se viene dando en nuestra ciudad, porque veníamos de un aumento progresivo en la cantidad de casos, luego de lo que fue, si se quiere, una meseta. Los casos comenzaron a darse en forma progresiva con más de 100 casos diarios, con picos que llegaron casi a los 200 casos, con más de 1000 casos activos, una cifra que ni siquiera se pudo ver durante el año pasado en el momento más álgido de la pandemia. Y realmente esta segunda ola ha generado esto, ¿no?, la averiguación y el seguimiento de los casos que se vienen dando en los últimos días, lo que surge del Hospital Gutiérrez, donde se viene sosteniendo este tema de la contagiosidad a través de las cepas de Manaos y del Reino Unido. Del total de muestras enviadas, 14 tienen que ver con estas nuevas cepas. Un 74% de las muestras enviadas dan este margen. O sea, es un número muy, muy importante. Claro, Andrés, y es lo que decíamos, vos decinos si es correcto la información, pero no se sabe el origen entonces de este origen de estas cepas en estos casos. En realidad es un seguimiento de los casos, ¿no? Y ante la consulta, ante la trazabilidad, se llega a la conclusión de que estas personas no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con personas que lo hubieran hecho hacia Europa o hacia Brasil. Es lo que surge de la averiguación que se hace, ¿no? Es el dato revelador. Ahora, a la hora de buscar culpables o de ver de dónde surgen los casos, se habla del nexo con el AMBA, donde hay circulación también del virus. Está bien. Esa es la preocupación más grande que existe hoy en Olavarría. ¿Qué significa fase 3? Recordarnos un poco, digamos, porque cada fase en algún momento tuvo alguna variante, algún cambio. Ustedes están en fase 3, ¿es así? Así es. Digamos que en principio lo que era una fase 3 en el año 2020 era mucho más estricta. Lo que supone el avance de la fase 3 en Olavarría es que los comercios que no son esenciales pueden estar abiertos hasta las 20 horas, hasta las 23, los locales como bares y restaurantes, siempre con reserva y con un 30% de aforo, y además con el núcleo conviviente con un turno, digamos, ¿no?, con una reserva antes hecha. Después, entre las 20 y las 6 de la mañana, lo que se busca es restringir la circulación, salvo casos esenciales. También el uso del transporte público de pasajeros está determinado de esta forma, solamente para trabajadores esenciales. Actividades deportivas en lugares abiertos o en lugares cerrados, hasta 10 personas, sin competencia. Es decir, toda actividad competitiva ya se había decretado que no se realice. Esto sucedió y hasta el 30 de abril. Y después el resto de las actividades, digamos, en forma casi normal. Bien. Andrés, ¿todos estos casos con las nuevas cepas están aislados? ¿Está todo controlado? Sí, se hace un seguimiento pormenorizado. Lo que también hay que decir es que la capacidad del hospital está realmente muy, muy difícil. Muy complicado. En lo que refiere a clínica COVID, el lugar de internación normal, digamos, está en un 100% de ocupación, y terapia intensiva, que tiene 21 camas en el hospital, en un 70%. En lo que refiere al 100% de ocupación, son 51 camas de clínica, que están todas, 44 con pacientes que tienen COVID y 7 con otras patologías. Y en el caso de terapia intensiva, de 21 camas, bueno, hay un margen todavía, hay 14 camas ocupadas. Andrés, te consulto porque Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy se va a reunir con gremios, con distintos funcionarios, pensando un poco en la presencialidad, en la escuela. ¿Ayer en Olavarría se tocó ese tema? En verdad lo que se busca es continuar con la presencialidad. Lo que se dice es, el último lugar para cerrar sería la escuela, y
el primero en volver sería la escuela. Bien. Esa es la idea al menos que se maneja desde las autoridades educativas. Se ha comprobado que ha habido casos en diferentes establecimientos educativos. Lo que se hace es limitar la presencialidad en burbujas, es decir, si se detecta un caso sospechoso, se aísla el grupo en el cual participa el joven o la persona sospechosa y se busca que continúen las clases. Esa es la idea por el momento. No sé hasta qué punto podrá ser posible. También lo que se está demostrando con la circulación de estas variantes es que ataca también a los jóvenes. Claro. Es decir, hay muchos casos de jóvenes contagiados. Y esa es la gran preocupación también, no solamente en Olavarría, sino en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es todo un dato, ¿no?, el que vos estabas mencionando, porque se ha observado cómo ha sido el crecimiento de los jóvenes, de los niños de 10 a 20 años, cómo ha crecido en ese segmento, es realmente importante y para destacar. ¿Se siguen enviando muestras? ¿Se van a seguir enviando muestras para analizar las cepas? Yo creo que sí, yo creo que la idea es tratar de resguardar ese aspecto. También lo que se hace mucho en Olavarría es el llamado RTA, rastrear, testear y aislar. Hoy comenzó una nueva etapa de rastreo, es decir, de testeos rápidos. Aquí lo que se hace son dos clases de testeos, los testeos denominados rápidos, de antígenos, y también las PCR, que se concretan a diario. Pero lo que llamó poderosamente la atención es la cantidad de casos surgidos de los testeos rápidos, que son menos fehacientes. Es decir, el testeo rápido tiene hasta un 80% de forma de contribuir a determinar si el virus está o no. Por eso no es tan fiable. Pero surgió una cantidad importante de testeos rápidos que marcaron la positividad y por eso el grado de preocupación desde la Secretaría de Salud. Andrés, ¿esta fase 3 es por un tiempo determinado? Respecto a lo que va a suceder posteriormente. Disculpame, se nos cortó, Se nos Andrés. cortó ahí cuando te pregunté. ¿Tiene fase? ¿Tiene fecha? Bien. Es hasta el 30 de abril inclusive. Bien. Y después, bueno, se seguirá observando qué es lo que ocurre. Se seguirá si se toma otra decisión o no. Andrés, muchísimas gracias. Un gusto participar y, bueno, te pongo en consulta que está. Hasta luego. Abrazo y a disposición. Chau. Bueno, distintas situaciones, ¿no?, que se van viviendo en Olavarría. Bueno, lo que fue, curiosamente, el 70% de las muestras que se mandaron a analizar correspondían a las cepas británicas o a la de Brasil o a la de Manaus. Es impresionante el porcentaje, realmente muy elevado. ¿Vamos a hacer otra pausa? Ya venimos.